Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Esto es Pilar Entre Libros y empezamos. Estaréis viendo que sigo acompañada por mi fantasma bibliotecario, pero es que estoy pregrabando los vídeos para cuando me vaya de vacaciones a Londres y no dejaros sin contenido, y bueno, pues no me ha dado tiempo a cambiar el cuadrito, así que nada, sigue aquí haciéndome compañía. Hoy vengo con el Book Bingo del otoño, el Book Bingo del otoño para el 2024. Esto fue una iniciativa que surgió así de forma espontánea el año pasado, en el otoño pasado, una iniciativa que yo ya había visto pues en muchas cuentas de habla inglesa y que decidí, bueno, pues exportar y hacerla en español, montar mis premisas y compartirlas por Instagram, y la verdad es que os gustó mucho y la hice también en formato vídeo. Os dejaré por aquí arriba y abajo en la cajita de descripción el book bingo del año pasado. Igual que el año pasado son solo 6 premisas, pero pues bueno, este año son 6 premisas diferentes y son 6 premisas que también, igual que el año pasado, he comentado de dos maneras. Por cada premisa os voy a dar un libro que me he leído y un libro que no me he leído pero que también entraría en esta premisa, así que pues así hablo de unos 12 libros en total y tenéis un poco donde elegir. Como siempre, antes de ponerme con el book tag, pues os comento que tengo una cuenta de Instagram que se llama igual que el canal, Pilar Entre Libros, y que abajo en la cajita de descripción tenéis todos los links que podáis necesitar: Instagram, Goodreads, Storygraph, club de lectura, email y links a todos los libros que aparezcan en el vídeo. Y nada, vamos allá, son solo 6 premisas, ya os digo, quiero que sea un vídeo bastante ágil, así que no me voy a entretener. Primera premisa, drama familiar, porque dame a mí un buen drama familiar. Yo me los como todos con patatas, me encantan. Y vengo a traeros uno que disfruté especialmente, que es Heredarás la Tierra, de Jane Smiley. Este libro es que es bueno. A mí me gustó mucho. Yo sé que mucha gente dice que el final es un poco descafeinado, puede ser, pero para mí es un final muy creíble, muy realista y que encaja muy bien con el resto de la novela. Quizá no es el final que nos hubiese gustado por satisfacción, pero creo que es un final muy acorde a lo que estábamos viendo y mucho más creíble. En esta novela nos vamos a los años 70, a Iowa, en el estado de Iowa, en Estados Unidos, en una zona muy rural, a una granja, la granja de la familia Cook. En esa granja viven y trabajan el padre, el patriarca de la familia, con sus 3 hijas. Estas 3 hijas son ya mayores, están casadas, y los maridos de ellas también trabajan en la granja, excepto de la pequeña Caroline. Creo que Caroline es abogada en una ciudad cercana o algo así y no vive allí, pero las otras dos, Ginny y Rose, y sus respectivos maridos, viven y trabajan en la granja. Pues en un ataque, no sé, al hombre se le cruzaron los cables, al patriarca de la familia, en una fiesta decide pues dividir la granja en 3 partes y cedérsela a las hijas. Y bueno, esto las hijas no lo encajan igual de bien todas, cada una reacciona de una manera bastante diferente, siendo que Caroline, la más pequeña, que no vive en la granja, dice que ella no quiere saber nada, ella no quiere trabajar de la granja y ella no quiere volver. Y esto al padre le sienta muy mal y decide desheredarla. Y bueno, a partir de ahí arranca y se provoca un cisma familiar bastante grande. Es un dramón con todas las letras en el que vamos a rebuscar, sacar y descubrir secretos de esta familia, cosas que llevaban años enterradas y que necesitaban salir a la luz. Vamos a sacar roña de detrás de los armarios. De verdad que es un novelón. Tiene película también, tiene adaptación cinematográfica, o sea que lo podría haber puesto en otra de las premisas, pero no, lo he puesto aquí porque es un buen drama familiar. Otro drama familiar que tengo muchas ganas de leer, que además tengo comprado, es Everything I Never Told You, de Celeste Ng. En español se llama Todo lo que no te conté, y esto es un dramón que me han dicho que está fenomenal. Las 2 primeras frases de este libro, o sea, el libro empieza así. Bueno, yo lo tengo en inglés, pero bueno, más o menos diría así: Lidia está muerta, pero ellos no lo saben todavía. Lidia es la hija. Aquí tenemos a un matrimonio, el matrimonio Lee. Nos vamos a Ohio en los años 70, en una zona donde se conoce todo el mundo, un barrio perfecto, y tenemos a un matrimonio que ella es norteamericana y él es chino.
y la hija, Lidia, es china-americana. Y los padres, aquí parece un poco este tipo de novelas donde los padres esperan que la hija sea la hija perfecta, la hija predilecta, donde ellos vuelcan un poco sus sueños y sus frustraciones en su hija y de lo caro que se puede llegar a pagar. Y bueno, de lo que le pasó a Lidia. Un drama familiar que tengo muchas ganas de leer. Este va a ser uno que igual me lea de cara a principios del año que viene, porque creo que para entretenimiento son a mí los libros que más me gustan. Así que nada, este es otro drama familiar que está esperando en mis estanterías. Premisa número 2, con hojas en la cubierta. Y yo tengo en mi casa esta edición tan bonita de Matar a un ruiseñor, que también lo leí en inglés. Este lo leímos en el club de lectura hace un par de meses y ha sido una gran sorpresa, una muy grata sorpresa para mí. Es un clásico que tenía muy pendiente desde hacía muchísimo tiempo y que he disfrutado muchísimo. Mirad qué portada más bonita. Y sí, es muy otoñal y tiene muchas hojas en la cubierta. No os voy a hablar de este libro ahora mismo porque es un libro del que ya he hablado, que seguramente la mayoría de vosotros habréis leído ya, pero la narración me gustó mucho y a pesar de que es un narrador infantil, consiguió llegarme al corazón. Todos los temas tocados en este libro creo que están hechos de manera muy bonita, es una historia preciosa, creo que es un clásico indispensable. Y la adaptación cinematográfica es estupenda. Yo ya no puedo visualizar a Atticus Finch sin ponerle la cara de Gregory Peck. Es que soy incapaz. De hecho, fijaos lo que tengo aquí. Es mi marcapáginas, es que es Atticus Finch. Yo lo siento, pero no hay otro. No me extraña que no hayan vuelto a hacer ninguna adaptación cinematográfica. Es dificilísimo que otro actor pueda replicar o acercarse a lo que hizo ese actor. Es que creo que captó al personaje a la perfección. Pero bueno, si me tengo que quedar entre el libro y la peli, obviamente me quedo con el libro. Este también es otro que podría haber puesto en la adaptación cinematográfica, pero es que la cubierta pedía esta premisa. Nada, Matar a un ruiseñor, que si no lo habéis leído ya, pues hacedlo. Libro con hojas en la cubierta que me quiero leer, El árbol de la danza, de Kiran Millwood Hargrave. Yo de esta autora ya me leí el año pasado Bardo, La isla de las mujeres, y me gustó muchísimo, y tanto Bardo como están los dos basados en hechos reales. En el caso del árbol de la danza nos vamos a Estrasburgo, a 1518, a un hecho inexplicable que hasta hoy en día no se sabe lo que ocurrió con exactitud. Y es que hubo un momento en el que una señora se puso a bailar en la calle y no podía parar. Y si ya esto ya es raro, el problema es que se le empezó a unir más gente y más gente. Y llegó un momento en el que teníamos a cientos y cientos de personas bailando en la calle, pero no podían parar, bailaban sin música además, y caían exhaustos, caían desfallecidos, hubo gente que murió y las autoridades no sabían qué hacer. Pasaban los días y la gente seguía bailando sin poder parar. No se sabe si fue algún episodio de histeria colectiva, si habían consumido algún pan con algún tipo de hongo mal fermentado. Nunca se supo por qué. El gobierno intentó varias medidas, pero inexplicablemente, tal cual había comenzado esta epidemia de baile, desapareció a los varios días. Pero fue un episodio muy llamativo, del que hay pinturas, que está documentado. Esto pasó en realidad y nadie sabe por qué. Y en este hecho tan extraordinario es en el que basa la autora esta novela. Dice así: en un mundo que desprecia a las mujeres, incluso bailar puede convertirse en pecado. Estrasburgo, 1518. Es un verano abrasador y una mujer empieza a bailar en la plaza de la ciudad. Lo hace durante días y sin descanso. Cientos de personas siguen su ejemplo y los gobernantes asustados convocan un consejo de emergencia. En las afueras de Estrasburgo, la joven Lisbeth, embarazada, vive con su marido y su suegra y cuida de las abejas, que son el sustento de la familia. Aunque Lisbeth está alejada del frenesí de la plaga de baile que aflige a la ciudad, su propia vida tranquila se ve alterada por el regreso de su cuñada. Han pasado 7 años en las montañas como castigo por un crimen que nadie quiere nombrar, un secreto que Lisbeth pretende descubrir. Mientras la ciudad se estremece al ritmo de miles de pies, Lisbeth se ve atrapada en una peligrosa red de engaños y pasión clandestina. Al igual que las mujeres de Estrasburgo, ella también baila al son de una peligrosa melodía.
Ambientada en una época de histeria, superstición y cambios extraordinarios e inspirada en hechos reales, El árbol de la danza es una apasionante historia de secretos familiares, amor prohibido y mujeres llevadas al límite. Pues tiene un pintón, ¿qué queréis que os diga? Me apetece muchísimo leer El árbol de la danza. Premisa número 3. Un libro de un autor o una autora nuevo para ti. Y yo aquí, pues mira, he cogido 2 libros que creo que se dan un poquito de la mano o que conversan entre ellos porque tienen un tema común, y es el tema de los maestros. Como libro que he leído, pues os traigo Historia de una maestra de Josefina Aldecoa, un libro que leí este verano y me gustó mucho. Es el primero de una trilogía, pero bueno, yo solo he leído por ahora el primero, aunque sí quiero leer los otros 2. El primero es Historia de una maestra, luego tenemos Mujeres de negro y el tercero no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero bueno, hay 3. En Historia de una maestra vamos a seguir la historia de Gabriela, una maestra de zonas muy rurales en España, y está ambientado en la Segunda República Española. El libro termina cuando arranca la Guerra Civil. Y es un libro que habla mucho de la vocación docente, de la vocación de estos maestros que de verdad pretenden luchar usando la educación como arma, como si dijéramos, luchar contra esta pobreza, contra esta ignorancia, e intentar llevar algo de educación a la gente. Ese analfabetismo que existía en España en esa época es realmente alarmante. Y es una historia que me ha gustado muchísimo, de verdad que la primera parte de la novela sobre todo me encantó. La segunda sí que ya se centra más en el contexto político y en esta situación tan cambiante que propició después y desembocó en una guerra civil. Pero la verdad es que es un libro que me ha gustado muchísimo y que os recomiendo. Y así como libro que me quiero leer siguiendo la estela de Historia de una maestra, me apetece leer mucho La maestra de José Antonio Lucero. Me han hablado muy muy bien de esta novela y también está ambientada más o menos en la misma época y trata también de la vocación docente. Dice así: mayo de 1936. Una joven viaja a un pequeño pueblo de la Sierra Gaditana donde desempeñará por primera vez su vocación y profesión de maestra. Eulalia, o Lali como la llaman sus alumnos, se prepara para dar clase a un grupo de niños y niñas. Nerviosa, repasa los modernos principios pedagógicos que le han inculcado durante la República y que después, cuando estalle la Guerra Civil, la condenarán. Acusada de adoctrinamiento, es arrestada y no podrá volver al aula durante la dictadura, convirtiéndose en una de las víctimas de un proceso que afectó a 1/3 del cuerpo docente de España, hasta que 30 años después, una visita inesperada lo cambiará todo para Lali. Creo que puede ser una novela de ficción histórica muy muy bonita. Me han dicho que es una historia preciosa y que además pues habla muy bien de estos cambios en la docencia que supuso la llegada primero de la República y después de la Guerra Civil. Yo creo que estas 2 novelas pueden tener muchos puntos en común y me va a gustar leerlas en un espacio corto de tiempo, porque Historia de una maestra lo leí en verano y quizá ahora a finales de año intente hacerme con La maestra. El de José Antonio Lucero sí que parece que llega a la Guerra Civil e incluso después. Sin embargo, Historia de una maestra para cuando estalla la Guerra Civil, y yo me supongo que la Guerra Civil y los cambios en la enseñanza y en la docencia que se vieron en esa época estarán en el libro de Mujeres de negro. Pero bueno, 2 libros que me ha gustado traer así un poco de la mano porque creo que tratan temas en común y que me van a gustar los 2. Premisa número 4, que tenga adaptación a la pantalla. Pues yo estaba mirando mis estanterías y os traigo Desayuno con diamantes de Truman Capote, una novela súper breve que creo que merece la pena leer. Esta edición que yo tengo tan pequeñita de Penguin contiene Desayuno con diamantes y luego 3 relatos cortos del autor. O sea, Desayuno con diamantes son realmente 100 páginas. Y me ha gustado porque la adaptación cinematográfica que todos tenemos en nuestra mente es una peli de culto, es un clásico, es una película que prácticamente todo el mundo ha visto, y creo que es una adaptación que no es fiel al libro para nada y que se ha comido un poco a la novela. Me refiero a que hay muchísima más gente que ha visto la peli que la que ha leído el libro, y después cuando leen el libro se les queda como corto porque el personaje de Holly Golightly del cine es un personaje ya icónico.
Y es un personaje además que está extremadamente suavizado y le lavaron muchísimo la cara. Y esto te das cuenta cuando lees en realidad cómo es la Holly Golightly que se imaginó Truman Capote. Es una mujer bastante diferente a la que nos han presentado en el cine y creo que ver realmente cómo hicieron esta adaptación, todo lo que cambiaron, es lo que hace esta novela tan interesante. De hecho, incluso hay escenas del libro que en la película no están, porque las consideraron de mal gusto o que no encajaban con el perfil que querían dar de Holly Golightly. O sea que si queréis saber cómo es realmente la Holly de Truman Capote, yo os animo mucho a que leáis esta novela tan cortita. En estas 100 páginas lo que vas a encontrar es un estudio de personaje, es cómo crea un personaje mítico, icónico, una persona que, bueno, que por fuera es todo risas, bullicio, alegría y fiesta, que se escuda detrás de unas gafas de sol enormes, pero que en realidad es una persona que tiene muchísimo miedo a la soledad, que tiene problemas para confiar en la gente por su pasado y es una persona que arrastra tristeza y que se está buscando a sí misma, alguien volátil y que no tiene las cosas claras y ya os digo, es una persona extremadamente triste y desolada. Y me gustó mucho encontrarme y conocer a la verdadera Holly Golightly. Yo os animo mucho a que leáis Desayuno con Diamantes y luego volváis a ver la peli y veáis cómo de diferentes son estos dos protagonistas. Y que tenga adaptación a la pantalla, que quiera leer, es una serie que me han hablado fenomenal y es que tengo ganas de leer los libros. Es Todas las criaturas grandes y pequeñas de James Herriot. Aquí dice, cuando el joven James Alfred, con 23 años y recién salido de la facultad en Glasgow, tomó posesión de su primer empleo como veterinario rural en Thirsk, no sabía bien dónde se estaba metiendo y literalmente se estaba metiendo dentro de las vacas, desnudo de cintura para arriba y sobre todo dentro de un mundo cerrado, a veces hostil, generoso, humorístico y fascinante en un marco natural de belleza indescriptible. Desde entonces, en 1939, hasta su muerte 50 años después, su vida se iba a fundir con su trabajo, en una pasión que se materializaría en 1969 en uno de los mayores regalos que los lectores anglosajones podrían recibir. Me han dicho que son unas novelas, también una serie de televisión muy agradable, muy acogedora, interesante y que vale muchísimo la pena ver. Y me gustará leer este libro también, más que nada porque me interesa mucho saber pues un poco de la vida de este autor que escribió su propia experiencia como veterinario rural en la campiña inglesa y la verdad es que creo que va a ser tanto un libro como una serie que me vayan a encantar. Si escucháis ronquiditos, es que tengo a Alma tumbada aquí en mis rodillas y está durmiendo y me sabe mal moverme y despertarla, así que bueno, si escucháis algún ronquidito, gruñidito, pues que sepáis que es que está aquí, como siempre. Bueno, premisa número 5, un libro de menos de 150 páginas. Y yo os he traído Mendel de los libros de Stefan Zweig. Stefan Zweig es un autor que a mí me gusta mucho. He leído un par de novelas suyas, o tres creo, y las tres me han encantado. Pero esta en concreto es que me pareció dura y a la vez entrañable. Creo que es un libro que se lee en una sentada y que merece muchísimo la pena. En este libro vemos a un protagonista que estaba estudiando en Viena y de sus años de estudio recuerda a un personaje que se llamaba Jacob Mendel. Y bueno, vuelve un poco al café donde Jacob Mendel se solía sentar para ver si lo encuentra. Este personaje, Jacob Mendel, era como una especie de Wikipedia de libros antigua. Es decir, tú le preguntabas sobre cualquier libro y él te lo sabía te sabía decir el autor, el año de publicación y te los podía conseguir. Muchísimos estudiantes iban a pedirle que les trajera ciertos libros que no podían conseguir o que se habían agotado o que eran de difícil acceso y él siempre encontraba una manera de encontrar esos libros y de eso era de lo que vivía y siempre lo podías encontrar en su mesa en el Café Gluck en Viena. Y bueno, pues muchos años después, este ex estudiante de universidad intentará averiguar qué ocurrió con Jacob Mendel. Mi recomendación es que no leáis sinopsis de este libro, que vayáis a ciegas porque a mí me dio un bofetón bastante grande al leerlo así y creo que, bueno, por 150 páginas no merece la pena leer una sinopsis. Es un libro de Stefan Zweig que yo os recomiendo
infinito, de verdad que dadle una oportunidad. Mendel se quedará en vuestro corazón ya para siempre, es un personaje muy muy entrañable. Y como libro de 150 páginas que me quiero leer, pues me apetece mucho leerme Tres luces de Claire Keegan. Este en inglés lo tenéis como Foster y también tiene adaptación cinematográfica, por cierto. Y yo de Claire Keegan, como ya me leí hace poquito pequeñas cosas como estas, que me encantó y me pareció un libro muy potente para lo corto que es, tengo ganas de seguir leyendo a esta autora que sobre todo escribe novelas muy cortitas. En este de Tres luces nos vamos a Irlanda rural a principios de los 80 y una niña es llevada a casa de unos parientes a pasar una temporada hasta que su madre haya dado a luz al último de sus hermanitos. En casa de los Kinsella todo contrasta con su hogar. Hay baño y no letrina, una máquina blanca a la que llaman freezer, que es la nevera, e insisten en que allí no hay secretos. Pero ella no solo descubrirá uno, sino también que el dolor puede convertirse en ternura. Un libro sublime y sugerente sobre la cambiante línea entre el secreto y la vergüenza, sobre ese intersticio entre lo que debe ser dicho y lo que debe callarse. Foster en inglés es una palabra que significa así un poco como son estos niños que no están dados en adopción, pero que necesitan como una familia provisional porque tienen problemas en casa. Es más o menos esa es la definición. No sé cómo se traduciría en español, la verdad. Y parece ser que es una niña eso que va a casa de unos parientes que van a ser como su familia foster, su foster family. Y bueno, pues ahí ella empezará a descubrir cosas. No sé si sobre su familia o qué, la verdad no lo sé. 150 páginas, intento ir sabiendo lo mínimo posible. Pero de Claire Keegan me espero un puñetazo, eso os lo digo ya. Porque después del otro que leí, la verdad, además cuando son niños pequeños a mí me afecta especialmente. Pero bueno, creo que valdrá la pena, me lo habéis recomendado ya varias veces y también tiene adaptación cinematográfica. Si encuentro el cartel de la película os lo dejaré por aquí. Pero bueno, Foster o Tres luces, me apetece muchísimo leerlo. Premisa número 6, un libro que contenga un cadáver. Y yo me he ido aquí por un libro de estos, pues de misterio clásico, Bajo la nieve, de Helen McCloy. En este libro que yo leí el año pasado y me gustó mucho, la autora introduce a un personaje que luego se convierte en un personaje recurrente en sus novelas, el detective Basil Willing, que no es un detective en realidad, sino que es un psiquiatra que después pues colabora con la policía. Aquí nos vamos a Nueva York a los años 30 y es invierno, ha habido una tormenta de nieve, todo Nueva York está sepultado por una capa enorme de nieve y los quitanieves están trabajando pues a un ritmo frenético. En una de estas que están limpiando unas aceras encuentran un cadáver sepultado bajo la nieve y lo que llama la atención, aparte de que hayan encontrado una persona ahí, es que este cadáver o esta persona no parece haber muerto de hipotermia, sino que todo lo contrario, parece que se ha muerto de un golpe de calor. El cadáver está bajo la nieve y está pues a una temperatura altísima. Y no os digo más. Lo único que os digo es que no leáis la sinopsis de detrás, de verdad no la leáis, porque te cuenta todo. Tiene una sinopsis larguísima y yo agradecí no haberla leído porque te destripan media novela. Solo tenéis que saber eso, que encuentran un cadáver sepultado bajo la nieve que parece que se ha muerto de un golpe de calor. ¿Cómo es posible esto? Pues leeros esta novela, súper entretenida, me gustó muchísimo. Y un libro que me quiero leer que tenga un cadáver, pues es A sangre fría de Truman Capote. De hecho, voy a leerlo con una amiga este noviembre, o sea que este ya en breve sale de mi lista de pendientes. No suelo leer True Crime, no soy yo la más fan del True Crime, la verdad es que thrillers no suelo leer y así de asesinatos reales pues menos todavía. Pero bueno, este libro ya prácticamente se ha convertido en un clásico literario y creo que bueno, pues que habrá que leerlo. Además no es muy largo, aunque tengo entendido que es un pelín denso, así que bueno, a ver qué tal. Aquí pone que el 15 de noviembre de 1959, en un pueblecito de Kansas, los 4 miembros de la familia Clutter fueron salvajemente asesinados en su casa. Los crímenes eran aparentemente inmotivados y no se encontraron claves que permitieran identificar a los asesinos. Pero 5 años más tarde sí que detuvieron a 2 personas responsables de estos asesinatos. A partir de estos hechos, y tras realizar largas y minuciosas investigaciones con los protagonistas reales de la historia, Truman Capote dio un vuelco a su carrera de narrador y escribió A sangre fría.
Capote siguió paso a paso la vida del pequeño pueblecito, esboza retratos de los que serían víctimas de una muerte tan espantosa como insospechada, acompaña a la policía en las pesquisas que condujeron al descubrimiento de los culpables y, sobre todo, se concentra en los dos criminales psicópatas hasta construir dos personajes perfectamente perfilados a los que el lector llegará a conocer íntimamente. Eso a mí me da un poco de miedo, poderme poner no en la piel, sino quizá poder como conversar o leer un poco las motivaciones o meterme en la cabeza de estos dos asesinos. La verdad es que eso me impone bastante y bueno, creo que es un trabajo de investigación que por lo menos hay que intentar leer y a eso me dispongo en noviembre. Este será uno de los libros que lea. Y nada, pues ese será mi libro que lea, que contenga no un cadáver sino 4 y que lamentablemente no sea un misterio acogedor, sino que sea un hecho real. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de esta semana, hasta aquí este book bingo del 2024, que espero que os haya gustado muchísimo. Y nominación abierta. Quien quiera hacer el bingo pues que bienvenido sea, tanto en formato vídeo como en formato carrusel para Instagram o reel o como lo queráis hacer, etiquetadme para que yo lo pueda ver y lo pueda compartir. Y como siempre, si os ha gustado algún libro de la lista, dejadme abajo. Si habéis leído algún libro de la lista también, contadme qué os pareció, me lo recomendáis, no me lo recomendáis. ¿Qué libros pondríais vosotros en estas premisas? Y yo así apunto para mi lista de pendientes. Como siempre también, si te gusta el contenido y no te has suscrito al canal, te pido por favor que lo hagas y que le des a la campanita si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, porque estoy aquí todas las semanas. Un abrazo, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!